Bien, buen día. Les dejo este video explicativo de las condiciones contractuales del contrato educativo 2022, al efecto de que se entienda cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes que emanan, digamos, de este contrato de servicio educativo. Voy a tratar de hacerlo por ahí en el lenguaje más sencillo posible para que podamos entenderlo todos, ¿sí? Bien, en primer lugar tenemos que saber qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo común de voluntades, donde dos o más personas se ponen de acuerdo en cómo van a regular sus derechos de ahora en adelante, ¿sí? Eh, Particularmente el contrato de servicio educativo que hemos suscrito tiene la particularidad que es un contrato de consumo. Es un contrato de consumo. ¿Por qué? Porque una de las partes, la institución, presta un servicio educativo, a la otra parte, que es el tutor o responsable de los niños que acuden a la institución. Entonces hay un servicio educativo. Si hay un servicio, el contrato es un contrato de consumo. ¿Qué quiere decir que sea un contrato de consumo? Que se regula por la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, el contrato no es todo. El contrato es las cláusulas del contrato son una norma. Por sobre ella tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos las leyes de educación, tenemos el Código Civil y Comercial, tenemos la Constitución Nacional Argentina y tenemos los tratados internacionales. Es decir, el contrato de servicio educativo es una de las normas que va a regular la relación entre la institución y, y los tutores, padres o responsables. Entonces, para que nos quede claro, el contrato de servicio educativo se regula además por la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor establece un sinnúmero de derechos a los consumidores por su condición de vulnerabilidad. Y voy a explicar esto. Esta ley se creó justamente para tratar de poner en pie de igualdad a la hora de reclamar o de hacer valer los derechos al consumidor respecto del proveedor de un bien o servicio. Bien, al ser regulado también por la Ley de Defensa del Consumidor, tenemos un sinnúmero de derechos que no se encuentran plasmados en el contrato de servicio educativo, sino en esa Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Entonces, para cerrar el primer concepto, es un contrato, que es un acuerdo común de voluntades, es un contrato de consumo, regulado además por la Ley de Defensa del Consumidor, y por último, para hacer una diferencia, hay dos tipos de contratos, o sea, hay varios, pero vamos a centrarnos en dos tipos de contratos, que son aquellos contratos donde las partes pueden negociar las condiciones contractuales, que son los contratos abiertos. Imaginen ustedes que quieren vender un auto o vender una casa y negocian las condiciones de la venta, el precio y demás. ¿Sí? Hay contratación en el sentido de negociación. Bien, hay otros contratos como el de servicio educativo, donde las partes no negocian todas las cláusulas y las condiciones del contrato. Es una de ellas, en este caso la institución, la que establece de antemano cuáles son las condiciones del contrato. Y los padres, tutores o responsables no tienen la posibilidad de negociar ni decir, no, cambiemos esto, cambiemos lo otro. No, solamente se limitan a aceptar o no las condiciones de ese contrato, ¿sí? Este tipo de contrato se llama contrato de adhesión. Es decir, el padre, el tutor o responsable solamente se adhiere o no se adhiere a las condiciones del contrato. No tiene la posibilidad de negociar ninguna de las cláusulas. Bien, entonces, para cerrar, es un contrato de consumo y de adhesión. Ahora vamos a las cláusulas del contrato. Si cada uno revisa por ahí en su casa, va a tener... el contrato es una sola hoja
dice contrato de servicio educativo número tanto / el año 2022 entre la unidad educativa de gestión privada, por un lado, como proveedor de un servicio educativo, y por el otro lado, el destinatario de ese servicio educativo, que son los niños, los educandos, pero representados cada uno de ellos por sus padres, tutores o curadores. Padres, tutores responsables, es el contrato. Bueno, los datos de cada una de las partes, el domicilio de la institución, el domicilio, el nombre de DNI, domicilio de los padres, tutores o responsables, y dice lo siguiente: acuerdan, o sea, las partes acuerdan el presente contrato de servicio educativo, que se regirá por las siguientes cláusulas que a continuación se detallan, a las cuales las partes se someten, obligándose el instituto a notificar con 30 días de anticipación la rescisión del contrato educativo, cualquiera fuere la causa, debiendo suscribirse uno nuevo. Bien, por ahí no es tan importante la primera parte, básicamente los datos de cada una de las partes contratantes. Vamos directamente al artículo primero, a la cláusula primera del contrato, que dice: el instituto se compromete a brindar al alumno una enseñanza educativa, ¿sí? Prestar un servicio educativo al alumno, esa es la obligación de la institución, prestar un servicio educativo durante el ciclo lectivo 2022, por supuesto de acuerdo a los planes de estudio aprobados por las instituciones educativas correspondientes, resolviendo en el caso de hacerlos presenciales o virtuales y demás según las condiciones sanitarias de la comunidad. Entonces, la obligación del instituto, ¿cuál es? Brindar un servicio, prestar un servicio educativo a la otra parte, que son los niños representados por sus padres, tutores o responsables. En el artículo segundo establece que el instituto se compromete a brindar enseñanza al alumno el segundo, los padres, tutores o responsables, quienes libremente aceptan las condiciones de la institución, asumen como propios los objetivos educativos, la identidad cristiana del instituto, y declaran aceptar cuatro cosas, son cuatro incisos: el ideario del instituto, la propuesta educativa, el régimen de aranceles y las consecuencias de su incumplimiento. Vamos al inciso A: el ideario del instituto, cuya síntesis se adjunta al presente contrato. No está adjuntada al contrato ninguna síntesis. Obligándose a cumplir y hacer cumplir al educando su reglamento interno y compromiso educativo que suscribe. Tampoco se adjunta al contrato ningún reglamento interno ni ninguna otra documentación. Coayudando, es decir, ayudando conjuntamente con el instituto en su calidad de integrante de la comunidad educativa. Aquí declara expresamente que los padres, tutores responsables son además, es decir, forman parte además de la comunidad educativa, ¿sí? Aquí dice que somos parte de la comunidad educativa. Bien. Inciso B: la propuesta educativa del instituto, adhiriendo a ella en forma completa y comprometiéndose a cumplir y cooperar en hacer cumplir por el alumno todas las obligaciones establecidas en las reglamentaciones oficiales, el acuerdo de convivencia, que tampoco se adjunta al contrato, las disposiciones emanadas del representante legal y el equipo directivo del instituto y más, a cumplir con todo lo que ellos establezcan, ¿sí? Y que hacen a la buena fe y convivencia y las sanas costumbres, así como asistir cada vez que sea citado por el instituto el que se reserva el derecho de admisión. Aquí hay que por lo menos poner énfasis en el supuesto derecho de admisión que alega tener el instituto. ¿Qué es el derecho de admisión? Es la facultad que tiene alguien, una persona, para
admitir, según su convicción, admitir o rechazar la presencia de alguien en un lugar. ¿Sí? El derecho de admisión está regulado por una ley, pero está exclusivamente destinado a eventos públicos que se realicen en locales privados. Por ejemplo, bares, restaurantes, locales bailables, ¿sí? Y ese derecho de admisión y permanencia debe estar fundamentado por escrito. Es decir, si no, o mejor dicho, si el instituto va a hacer uso de ese supuesto derecho de admisión que alega, deberá emitir una resolución emanada de la autoridad competente del instituto, estableciendo de manera fundamentada, no solamente en hechos, sino en derecho, por qué no va a admitir a un alumno determinado en su institución. ¿Por qué antes lo admitió y ahora ya no lo va a admitir? ¿Cuáles son las condiciones de su no admisibilidad? ¿Sí? Teniendo el alumno, a través de su padre, el derecho, primero, de conocer por qué no se lo admite, y segundo, de recurrir por las vías administrativas y luego legales o judiciales correspondientes ese derecho de admisión alegado. ¿Sí? Ese derecho de admisión no tiene que ser discriminatorio, no tiene que violar los derechos humanos, los derechos humanos a la igualdad, el derecho humano a la educación. ¿Sí? Es más, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco y la Corte Suprema de Justicia Nacional han declarado en un sinnúmero de casos la inconstitucionalidad del derecho de admisión. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con el tema del derecho de admisión y a la hora de que la institución quiera hacerlo valer. Además, siendo no solamente una institución educativa, sino también una institución religiosa, el derecho de admisión está incluso de más mencionarlo, ¿sí? Por la propia identidad cristiana de la institución. Avanzamos. El inciso C del mismo artículo segundo establece el régimen que los padres, tutores o responsables reconocen o conocen el régimen de aranceles, ¿sí? Conforme a las resoluciones normativas vigentes que se dicten o en su oportunidad se dicten a tales efectos, comprometiéndose los padres, tutores o responsables al pago en tiempo y forma. Bien, el último inciso del artículo segundo establece las consecuencias de la falta de cumplimiento, pero habla de la falta de cumplimiento solamente de los padres, tutores o responsables. No habla de la falta de cumplimiento de la institución, alguna de sus obligaciones. ¿Sí? Establece la falta de cumplimiento en todo o en parte de las cláusulas o compromisos asumidos en el presente y o en el reglamento interno o acuerdo de convivencia que nunca se adjuntó, en ningún contrato está adjunto, abrochado el reglamento interno ni el acuerdo de convivencia que pretenden que los conozcamos, sin embargo, no está adjunto al contrato, que debería estarlo. Son motivos suficientes para separar al educando, al niño, de la institución, ¿sí? Otra vez reservando el derecho de admisión. Remil inconstitucional el derecho de admisión, ya es por segunda vez que se menciona en el contrato de servicio educativo. Vamos a la cláusula tercera. No quiero por ahí hacer tan extenso, pero bueno. La cláusula tercera es la que establece la contraprestación por el servicio educativo. Y ahí de nuevo queda puesto de relevancia la calidad de consumeril del contrato. O sea, es un contrato de consumo. ¿Por qué? Otra vez hablamos de contrato de consumo, porque una de las partes presta un servicio a otra y esta otra paga por ese servicio una suma de dinero. Existe entre ellos una relación de consumo,
¿sí? El destinatario final y el proveedor de un bien o servicio, en este caso es un servicio educativo. El artículo 3 dice lo siguiente: en contraprestación al servicio educativo que brinda la institución, los padres, tutores y responsables van a pagar una suma de dinero, ¿sí? En este caso del ciclo lectivo 2022, la suma de pesos es de 13.500, dividido en 10 cuotas, ¿sí? Pagaderas consecutivas todos los meses, del 1 al 20 de cada mes, en el domicilio del instituto, en los horarios, etc. Y después en la última frase de ese, o la última línea, perdón, de ese artículo 3 dice lo siguiente: reservándose el instituto, la facultad de incrementar unilateralmente el monto de las cuotas, con la sola condición de comunicarlo fehacientemente a los padres, tutores o responsables. Bien, esta cláusula es nula, de anulabilidad absoluta, o de nulidad absoluta, mejor dicho, ¿sí? Porque establece la facultad de una de las partes de modificar de manera unilateral, lo dice textualmente, unilateral, la facultad de modificar unilateralmente sin establecer parámetros, por ejemplo porcentajes, por ejemplo plazos, ¿sí? Porcentajes o meses, días, ¿sí? No sé si se llega a comprender, no establece límites para ese incremento, siendo claramente abusivo en términos de ley de defensa del consumidor, siendo claramente violatorio del deber de información al consumidor, porque solamente se le va a notificar al padre el aumento de la cuota, no los motivos, no de dónde surge el cálculo del aumento, solamente el aumento prevé la comunicación. Es un claro ejemplo de abuso de posición dominante, también en términos de ley de defensa del consumidor. Es una línea de la cláusula de contrato susceptible de nulidad absoluta, ¿sí? Vamos a la cláusula número 4 o cuarta, que establece que independientemente de el arancel mensual, recordemos, 13.500 pesos dividido en 10 cuotas, independientemente de ese pago, los padres, tutores o responsables, se comprometen a abonar por única vez la suma de pesos 6.000, también pagadero en cuotas, consistente en arancel de inscripción del ciclo lectivo del año siguiente, ¿sí? Es decir, en la cláusula tercera y cuarta establece cuáles son las obligaciones de los padres, tutores o curadores en cuanto a la contraprestación. Una es la contraprestación por el servicio educativo del año en curso, 13.500 pesos dividido en 10 cuotas, y el artículo siguiente es el pago de la inscripción del ciclo lectivo del año subsiguiente. ¿Sí? Esas son las únicas dos obligaciones económicas que tienen los padres, tutores responsables para con la institución. No hay otra cláusula que establezca condiciones de pago. Son solamente esas dos obligaciones de pago que tiene el padre, tutor responsable, y no otra. El artículo 5 establece los casos de mora o atraso en el pago de las cuotas. Establece un incremento en caso de mora de 100 pesos. Y hay una frase que unas líneas que quiero rescatar, que es en las últimas dos líneas del artículo 5, establece que las partes convienen libremente a los efectos del cobro. Es decir, si la institución le quiere cobrar a algún padre, por ejemplo, cuotas atrasadas, establece que el mismo contrato tiene fuerza ejecutiva, es un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que con la sola presentación del contrato ante la justicia se va a poder cobrar, por ejemplo, embargando el sueldo del padre, tutor o responsable en caso de falta de pago. Bien, esto también está mal porque las partes no pueden por sí mismas establecer la fuerza ejecutiva de un instrumento,
¿sí? Es la ley la que establece cuáles son los títulos ejecutivos y cuáles no lo son. Y en el caso de, o en el supuesto de falta de pago de un padre tutor o responsable, que la institución tenga que acceder al cobro de manera compulsiva o forzosa, va a tener que realizar otro tipo de juicio, no un juicio ejecutivo, un juicio por incumplimiento de contrato o por cobro de pesos, ¿sí? Pero no un juicio ejecutivo. Bien, continuando. El artículo sexto establece la voluntad de declarar hasta el mes de marzo si los niños van a permanecer en el ciclo lectivo siguiente en la institución. Y me quiero detener en el artículo séptimo o en la cláusula séptima. Dice lo siguiente, escuchen bien la cláusula séptima porque es de vital importancia. La cláusula séptima del contrato dice: se deja expresa constancia que el instituto no participa ni adhiere a todos los eventos que son ajenos a la tarea educativa, tales como viaje de fin de curso, adquisición de remera de promoción, etc. Usa la palabra etcétera. Etcétera quiere decir que hay otros supuestos que deben estar contemplados en este artículo, en esta ejemplificación, y que son ajenos a la tarea educativa, ¿sí? Etcétera. Así como rifas, sorteos, eventos de cualquier índole que se organicen a tal fin, ¿sí? Yo le consulto, las ventas de las roscas de Pascua, por ejemplo, ¿fue organizada por los padres? ¿Fue organizada por la institución? La recaudación de esos fondos, ¿quién la administró? ¿Cuál fue la finalidad de esos fondos? Sin duda fue la institución la que organizó y administró, por ejemplo, la venta de rosca de Pascua en época de Semana Santa. Lo mismo con las cantinas, donde se venden panchos, gaseosa, etc. No son los padres, es la institución, ¿sí? Háganse cargo, no son los padres. Bien, comprometiéndose los padres a hacer constar fehacientemente por escrito que las contrataciones que realicen en tales ocasiones las asumen a título personal, debiendo deslindar expresamente toda responsabilidad al establecimiento educativo. Es decir, pretenden, por ejemplo, que los padres organicen algún evento, llámese rifa, número, cantina, recauden fondos que serán destinados para alguna actividad que organice la misma institución, pero deslindando responsabilidades de la institución, ¿sí? Ojo con este artículo. Recordemos lo que dice. El instituto no participa ni adhiere a ningún evento que no tenga una finalidad educativa, ¿sí? No adhiere a ningún evento que tenga una finalidad educativa. Da una serie de ejemplos y dice etcétera, dejando abierto la posibilidad a que el que lea el contrato, que interpreta, pueda establecer otros ejemplos, ¿sí? Yo pondría en ese caso tales como viajes de estudio, adquisición de remera de promoción o parquizado de un parque infantil innecesario, ¿sí? Asimismo como rifas, sorteos, eventos, utilizando la palabra etcétera, podríamos incluir cantinas, venta de pancho, venta de rosca de Pascua, ¿sí? Es decir, interpretemos como debemos interpretar las cláusulas, no interpretemos como más me conviene. El artículo 8 establece otra vez el instituto, se aparta y dice: el instituto no participa, ni avala, ni patrocina, ni interviene institucionalmente, ni por medio de su docente, ni representante, ni alumno, a ninguna actividad de cualquier índole que realice en la escuela deportiva o artística,
ni los torneos, ni competencias, ni demás eventos que organicen estas, siendo sus profesores los que, constituida en sociedad de hecho y a todo efecto que hubiere lugar, asumen su exclusivo cargo personal y profesional, todas las responsabilidades, consecuencia emergente del entrenamiento, preparación física, organización del encuentro, con su traslado y estadía del grupo de jóvenes y de sus acompañantes que intervengan en dichos torneos y competencias. Fíjense cómo otra vez pretende deslindar responsabilidades, en este caso con sus docentes, ¿sí? Es decir, dice, todo evento que artístico deportivo, perdón, no me salía, artístico deportivo, torneo, competencia que se organice, es cosa de los docentes, no mía como institución, ¿sí? Fíjense hasta dónde trata de deslindar responsabilidades que le son propias. Porque además, por aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, son responsables todos los que intervienen en la cadena de consumo. Hacemos una comparación con otro prestador de servicio. A ver, son responsables ante la falla o el incumplimiento o la falla de un objeto que yo haya comprado, el fabricante, el transportista, aquel que puso su marca, aquel que puso su concesionaria para vender o su negocio, el vendedor, todos ellos son responsables en caso de falla del objeto que yo haya comprado como consumidor. ¿Por qué? Porque son todos parte de la cadena de consumo. Trasladando ese ejemplo al concepto de servicio educativo, la institución más sus docentes, más el evento que organicen, ya sea en el respaldo con otras instituciones, con otros, todos van a ser, incluso el Ministerio de Educación y la provincia del Chaco, van a ser responsables en el caso de que haya que asumir responsabilidades por algún hecho que haya ocurrido. Todos van a ser parte de esa responsabilidad. La institución, sus directivos, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, la provincia del Chaco, los docentes, todos, ¿sí? Pero con este artículo pretende la institución desligar responsabilidades. Bueno, ¿dónde era eso? Fue la 8. Bueno, el 9, controlar a los alumnos que no ingresen al establecimiento con objetos ajenos, está perfecto, innecesarios para la enseñanza, ¿sí? Asimismo, los padres tutores responsables se comprometen a abonar en concepto de resarcimiento la suma dineraria que a criterio del establecimiento resulte impertinente por todo daño que pudiera inferir de manera voluntaria por su culpa. Bueno, volviendo al tema de responsabilidad, si bien es cierto y está bien que los padres son responsables por todos los elementos que su hijo menor de edad lleva al establecimiento educativo, también es cierto que el establecimiento educativo tiene que ejercer un deber que tienen, que es el de control, un deber de control sobre todas las cosas que los niños están llevando a la institución y verificar si los elementos que llevan son susceptibles de provocar algún daño a otro. Y en el caso de que esto suceda, imaginemos que un niño lleva algún elemento a la escuela o lo obtenga en la escuela misma y daña a otro, también va a ser responsable del establecimiento, no solamente el padre o tutor de ese niño, sino el establecimiento educativo, ¿sí? Por su deber de cuidado, su deber de control, ¿sí? Así que otra vez ya es el tercer artículo que vamos leyendo, estas ganas de delindar responsabilidades que tiene el instituto. Bueno, la cláusula número la 11, perdón, a ver, me perdí. Bien, en esas otras cláusulas no hay muchas cosas por ahí que resaltar.
haciendo un breve resumen ya para cerrar, ¿cuáles son las obligaciones del instituto? Volvemos a lo que es el contrato de servicio educativo, las obligaciones de las partes. El instituto es brindar un servicio educativo, impartir educación a los niños. Y la obligación principal de los padres, tutores responsables, es pagar la cuota mensual, con más la cuota correspondiente a la inscripción del ciclo lectivo del año subsiguiente. Bien, no existe otra obligación de pago del padre tutor responsable más que esas. No está el padre tutor responsable obligado a pagar otra cosa más que eso. Respecto del refrigerio, que es un tema que quería comentar, el refrigerio no está contemplado en el contrato de servicio educativo. Es decir, si la institución pretende cobrar en concepto de refrigerio alguna suma de dinero, debe estar incluido en el contrato. En el contrato debe establecerse. ¿Se acuerdan que leímos las dos cláusulas de pago? Bueno, se podría agregar una cláusula que establezca: los padres, tutores o responsables están obligados al pago de la suma de pesos, por ejemplo, 500, en concepto de refrigerio, suma que será incrementada cada 3 meses en un 10 o 20%, por ejemplo. ¿Sí? Debería estar contemplado el refrigerio en el contrato si pretenden que se lo pague. ¿Sí? Si se pretende el cobro, tiene que estar expresamente establecido en el contrato. Con respecto a las obras que realiza la institución o los servicios que la institución contrata, toda obra o servicio que la institución contrate a nombre suyo debe ser soportado por la institución. No hay ninguna cláusula contractual que obligue a los padres, tutores o responsables a asumir una deuda que no les es propia, ni a afrontar pagos, sea en cuotas o sea en especie o como sea, si no está previsto en el contrato. Si la institución pretende hacer el cobro de sumas no previstas en el contrato, claramente está incurriendo en un incumplimiento contractual. ¿Por qué? Porque me está cobrando de más, me está cobrando sumas de dinero que no están previstas. ¿Se acuerdan del concepto de contrato que le di al principio? Acuerdo común de voluntades. ¿Sí? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿En qué nos pusimos de acuerdo? Y la institución ofreció en su contrato las cláusulas y los padres tutores responsables adhirieron, aceptaron 2 pagos: la cuota mensual en contraprestación del servicio educativo y otra suma de dinero independiente en concepto de inscripción del ciclo lectivo 2022. No hay ninguna otra obligación de pago por parte de los padres tutores o responsables. Por último, este contrato no está tributando, no se está pagando los impuestos correspondientes. A ver, hagamos una comparación con aquel trabajador o aquel que presta un servicio o sea, la categoría mínima de los trabajadores hoy es el monotributo. Aquel que sea monotributista me va a entender de que cada vez que emiten una factura, o sea, emiten una factura y tienen que tributar, pagar rentas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Aquel empleado público, por ejemplo, ya en su recibo de sueldo vienen los descuentos por los correspondientes impuestos, ¿sí? Aportes. Aquel trabajador privado también, ya cuando cobra vienen detallados las